El día de hoy vamos a hablar de muerte encefálica. Vamos a iniciar con algo del contexto histórico de la muerte encefálica. La muerte encefálica es es un término relativamente reciente. Fue por primera vez descrito en el 59 por Mollared y Goldón, que encontraron una serie de pacientes que presentaban un coma que, pese a que no tenían alteraciones orgánicas adicionales, no mejoraba. Entonces lo determinaron el coma de Passé, que significa el coma de no regreso, y esta es la primera caracterización que nosotros tenemos de la muerte encefálica. Posteriormente a eso se introdujo la idea de que el cuerpo como unidad completa requiere el funcionamiento de algunos órganos principales para poder tener el desarrollo normal. Y en ese orden de ideas se empezó a identificar el requerimiento de la separación de la función neurológica de la función orgánica. Por esta razón se dieron cuenta de que los pacientes que no tenían una función neurológica con el tiempo progresaban a no tener circulación espontánea, es decir, tampoco tenían una función orgánica y fallecían. De ahí que iniciara el concepto de la muerte encefálica. La primera vez que se produjo una definición como tal de muerte encefálica que pudiésemos aplicar fue en 1968 y 69, cuando salieron los criterios de Harvard para el contexto de muerte encefálica, que realmente indicaban cuatro preceptos principales que esos criterios debía cumplir el paciente en muerte encefálica. En primer lugar, era un paciente que no respondía y que no tenía respuesta, que no respondía al ambiente. En segundo lugar, que no tenía respiración espontánea. En tercer lugar, que no tenía movimientos espontáneos. Y en cuarto lugar, que esta parte es muy importante porque se ha mantenido en el tiempo, es un paciente que para ellos no tenía reflejos. Esta es la segunda vez que hablamos en la historia de muerte encefálica. Posteriormente, en los Estados Unidos, en el 80, como primer aliciente, se encontró la causa de muerte cerebral como una causa válida de muerte, y posteriormente, en el 81, se produjo el primer set de guías para muerte encefálica con una diferenciación clara de la función cerebral superior con respecto a la función de tallo y la discriminación entre las dos para poder realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Y posteriormente a eso se crearon las primeras guías estandarizadas en el 95 por parte de la Asociación de Neurólogos estadounidense, y el último ajuste que han tenido esas guías con toda la parte de los avances tecnológicos y los elementos paraclínicos fue en el año 2020. Bueno, entonces, como definición básica tenemos la definición actual de muerte encefálica, que es la pérdida completa e irreversible de la función encefálica del tallo cerebral, aun cuando las funciones del cuerpo estén preservadas, al menos al momento de la evaluación. Vamos a ahondar un poco en la fisiopatología de la muerte encefálica. Entonces, es importante entender que la muerte encefálica se produce por la pérdida del flujo sanguíneo encefálico, que en consecuencia produce una alteración irreversible en la función encefálica. Esta pérdida puede verse relacionada con factores estructurales, metabólicos o funcionales difusos como primeras causas. Entonces, en ese orden de ideas, las causas más frecuentes de muerte encefálica son las lesiones traumáticas del encéfalo, la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, los infartos cerebrales que producen edema y herniación dentro del tejido cerebral, y la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces es importante entender en primera medida los eventos que conllevan al edema que produce la herniación que conlleva la muerte encefálica. Entonces, inicialmente tenemos el vaso dentro del cerebro, que una vez se produce una noxa,
la noxa puede ser, como les decía, traumática, metabólica, de cualquier tipo, va a empezar a responder con un edema citotóxico que va a empezar a depletar ATP, va a empezar a aumentar el requerimiento del uso de la mitocondria, produciendo finalmente una disfunción mitocondrial, y eso va a conllevar al estrés oxidativo que produce la primera parte de los daños metabólicos en este evento en particular. Posteriormente va a empezar a haber un flujo iónico que es básicamente protagonizado por las bombas sodio-potasio y por la acuaporina 2, que va a ayudar a que progresemos al edema vasogénico, que puede durar horas o días, y en el momento en el que el edema se complete, pues digamos que la presión de perfusión cerebral se va a ver comprometida por la compresión de la cámara encefálica, y al no haber presión de perfusión cerebral, pues vamos a llegar a la muerte encefálica. Entonces, esto es un poco más en detalle. Vemos en la primera casilla el edema citotóxico que les comentaba. Entonces vamos a tener una liberación por difusión de iones, y vamos a necesitar, vamos a tener un edema. Posteriormente, vamos a empezar con el intercambio iónico con las bombas de sodio-potasio y con las acuaporinas, y además de eso, por el cambio de la función mitocondrial que les expliqué previamente, vamos a empezar a tener un daño hipóxico que se produce por el aumento del consumo de ATP en el estado inflamatorio, lo cual va a aumentar el gradiente osmótico y el influjo de agua, particularmente en los astrocitos, y va a aumentar el edema, inicialmente el edema intersticial, y posteriormente esto puede conllevar a las herniaciones subfalcinas o a las herniaciones amigdalinas. Listo. Después de eso vamos a empezar a ver los signos clínicos de la muerte encefálica. Como les comentaba, la muerte encefálica está enmarcada dentro del cambio de la perfusión cerebral. En ese orden de ideas, la tríada de Cushing nos habla del aumento de la presión endocraniana. La tríada de Cushing está dada por la hipertensión arterial, la bradicardia y la alteración en el patrón respiratorio. Entonces, inicialmente, la bradicardia es el primer marcador de aumento de la presión endocraniana, que aumenta la estimulación parasimpática e inicia la liberación de catecolaminas, lo cual lleva a una vasoconstricción, y esa vasoconstricción nos va a producir las primeras alteraciones orgánicas de la hipertensión endocraniana. Entonces, dentro de esa alteración endocraniana, vamos a ver una alteración del eje hipotálamo hipoficiario, que va a aumentar los niveles circulatorios de ADH, va a aumentar la expresión de hormona tiroidea y va a aumentar la expresión de cortisol, lo cual va a conllevar a la alteración en el patrón respiratorio, incluyendo el edema pulmonar, y va a producir isquemia metabólica y acidosis. Posteriormente va a producirse una activación de los factores de coagulación y de los promotores, de los precursores leucocíticos, y finalmente pues va a llevar a una activación de inflamación sistémica. Entonces, básicamente estos son los cambios que les acabo de comentar. La idea es que, como les comentaba previamente, el concepto es que independientemente de que persista una función circulatoria,
es un evento que por la misma inflamación que produce la injuria cerebral va a acabar con el cese de la circulación espontánea, digamos, en últimas. Listo, entonces, la tormenta simpática inicia, digamos, sin mayor contrapeso homeostásico hasta que se activa el sistema parasimpático vagal, que inicialmente va a intentar por parte del factor NF-kappa beta de disminuir y de disminuir la inflamación, de disminuir la expresión de factor tisular, que va a ser un mecanismo que finalmente va a ser abolido por la respuesta inflamatoria generalizada hasta terminar el edema. Listo. Entonces, dentro de la evaluación clínica, para el diagnóstico de muerte cerebral, entonces hablamos de 4 elementos. En primera instancia, la función cerebral ausente. En segunda instancia, la función de tallo cerebral ausente. Entonces, la primera parte, como les decía, tiene que ver con el arousal del paciente y con la capacidad de respuesta al medio, que en estos pacientes no va a existir. Y las funciones del tallo se van a evaluar por medio de los reflejos. Entonces, los reflejos que nosotros evaluamos son los movimientos oculares, dentro de los cuales está el reflejo oculomotor y el reflejo vestíbulo-coclear, las sensaciones faciales y la respuesta motora, que es la estimulación trigeminal, y los reflejos faringeos y traqueales. Posteriormente, la apnea en los pacientes que presentan la muerte encefálica, y es indispensable realizar un establecimiento de la causa de muerte plausible, no en relación con la alteración tóxica del paciente en muerte cerebral. Entonces, los reflejos de tallo, inicialmente estamos viendo el reflejo a la izquierda, vemos el reflejo fotomotor. Entonces, la idea del reflejo fotomotor es evaluar el núcleo pretectal, que a la estimulación de la luz debería generar una acomodación pupilar, que no se da en los pacientes que tienen muerte encefálica, en ninguno de los dos ojitos. Después está el reflejo vestíbulo coclear, que podemos revisarlo de varias formas. Inicialmente podemos realizar el movimiento de la cabeza, sin embargo tenemos que tener en cuenta que estos son pacientes críticamente enfermos, la mayoría, pues todos ellos van a estar intubados, razón por la cual este reflejo en particular es más difícil de realizar. Lo que podría hacerse y lo que está indicado es con una jeringa, con agua tibia, realizar la inyección de agua en el caudal auditivo, y esto va a producir una suerte de nistagmus que nos va a permitir evaluar el reflejo. Después de eso está el reflejo conjuntival, en el cual evaluamos la rama oftálmica del trigémino. La idea es estimular el ojito con un hisopo y producir o lagrimeo o alteración en la movilización del párpado. Y finalmente evaluamos el reflejo nauseoso con vías aferentes y eferentes en el 10º y en el 11º par, que se evalúa, como les comentaba, estos son pacientes que están intubados. Hay que tener en cuenta que el reflejo se ve disminuido por la estimulación, y que la forma de realizarlo es la inserción de la sonda hasta la carina con el fin de realizar la estimulación. Y si todos estos reflejos salen negativos, inicialmente tendríamos una precisión clínica de muerte encefálica. Esto debe realizarse siempre en un paciente que no se encuentre bajo efectos tóxicos o de sedación, como había dicho previamente.
Listo. Entonces, después de esto, tenemos el test de certeza. Los test de certeza son mediciones objetivas del flujo sanguíneo. Entonces, el test más usado, porque es costo efectivo y tiene una sensibilidad muy alta, es el test de apnea, que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 77%. Y el test de apnea consiste en detener la ventilación de ese paciente, en detener la ventilación de ese paciente hasta 20 minutos o hasta que la estabilidad del paciente lo permita, y posteriormente bueno, inicialmente una preoxigenación de oxígeno al 100% por 5 minutos. Posteriormente vamos a detener el input de oxígeno y vamos a ver si hay un drive respiratorio del paciente. Se puede realizar hasta por 20 minutos, como les comentaba, si el paciente no hace deterioro hemodinámico asociado, teniendo en cuenta que este es un paciente críticamente enfermo. Y si hay un gradiente de más de 20%, el test es positivo. Listo. Y si no hay drive respiratorio después de los 8 minutos, el test es positivo. Listo. Después de eso tenemos el electroencefalograma, está listado en todas las guías. Sin embargo, en la evidencia se ha encontrado no muy útil, porque ellos básicamente hablan de un electroencefalograma plano, y dentro de la literatura se considera de poca utilidad en sensibilidad y en especificidad los hallazgos de electroencefalografía en estos pacientes. Y después está la angiografía cerebral, que es el angiotac cerebral, que tiene buen rendimiento, pero la angiografía cerebral con TAC posterior es el gold estándar, por decirlo de alguna forma, que produce el 100% de especificidad y de sensibilidad. El PET scan, que teniendo en cuenta la costo efectividad, también tiene un 100% de sensibilidad y especificidad, pero el costo del estudio, digamos que no se equipara al beneficio en el diagnóstico. Y el Doppler transcraneal, que se practica de forma frecuente en las unidades de cuidado intensivo para evidenciar el flujo sistólico y el flujo diastólico en la circulación encefálica. La idea es que cuando el flujo diastólico está retrógrado, la prueba es positiva. Él tiene el 95% de sensibilidad y el 99% de especificidad. Listo. Bajo ese contexto, el diagnóstico en Colombia de la muerte encefálica se hace a partir del decreto 2493 del 2004, que lista como ítems diagnósticos la ausencia de la respiración espontánea, las pupilas persistentemente dilatadas, la ausencia de reflejos pupilares a la luz, la ausencia de reflejo corneano, la ausencia de reflejo oculovestibular, la ausencia de reflejo faríngeo o nauseoso, la ausencia de reflejo tuxígeno, la alteración es y la ausencia de reflejo tuxígeno. Y como excluyentes para el diagnóstico se encuentran las intoxicaciones exógenas, las alteraciones metabólicas reversibles y las alteraciones por medicamentos o sustancias que depriman el sistema nervioso y produzcan relajación muscular, así como la hiponatremia. La ley colombiana requiere que el médico tratante y un médico especialista en neurociencias realicen el diagnóstico para poder indicar en la historia clínica que efectivamente el paciente está cursando con muerte encefálica y para poder realizar la indicación de la fecha y hora de defunción. Y quería recordarles que en Colombia existe la presunción legal
de donación, la presunción legal de donación de la ley 1805 del 2016, por medio de la cual todo colombiano que fallezca se convierte en donante, excepto de haber manifestado negativa u oposición en vida, y ningún familiar podrá oponerse a que los extraigan los órganos. Este es un asunto complejo porque, sin embargo, digamos que en nuestra idiosincrasia este tipo de coerciones pueden hacer que de hecho la presunción de donación sea desestimulante para la donación. Por eso, a pesar de que la ley dice que todos somos donantes, digamos que tratamos de siempre tener en cuenta la opinión de la familia para la parte de la donación. Listo. Y finalmente, las conclusiones. Entonces, como les comentaba al principio, es importante tener en cuenta, o a partir de esta definición se tiene en cuenta que la muerte encefálica es una causa de fallecimiento que inevitablemente concluirá en la pérdida de la circulación espontánea, que existen formas objetivas y clínicas para la realización del diagnóstico y que la prueba, digamos, de certeza más efectiva en el momento es el test de apnea en costo-efectividad, y que la regulación de la ley colombiana nos hace a todos donantes. Muchas gracias.